Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que bien. Último día de la semana, La Máquina de Pensar. Estamos con Nano en controles de emisión, estamos como en el Flaco Germán en la puesta a punto. En una semana, amigos, que, bueno, habíamos estado hablando en estos 3 días en torno a la sociología, algo que no siempre nos metemos, pero bueno, creímos que era posible o era necesario para reflexionar en torno a este año electoral que estamos viviendo, en torno a esta novela en que se armó de lo que podía ser la realidad electoral en Uruguay y que fue totalmente, digamos, sorprendentemente desautorizada por las urnas. El lunes hablamos con Gerardo Caetano, el martes conversamos con el sociólogo Gustavo Leal y ayer estábamos con el sociólogo Fernando de Randonea. Pero hoy, en La Máquina de Pensar, ustedes saben, estamos dedicados más que nada a la escritura de ficción, narrativa, poética, bueno, a veces también del pensamiento, y para mí es un honor darle la bienvenida a alguien con el cual estuvimos hablando no hace tanto, Juan Gustavo Cobo Borda. ¿Estás ahí? Aquí estoy, desde Bogotá, y llueve. Una Bogotá lluviosa como le gustaría a Gabriel García Márquez. De García Márquez hablamos este año, hablamos con Cobo Borda, un ensayista, un poeta, un hombre de letras, realmente un verdadero erudito, que, bueno, en el tema de García Márquez, ahí hablamos incluso, me acuerdo de una carta inédita que sacamos aquí, que te la mandé, fue Rucho Musiteri, una carta del año, bueno, no sé, del año 70 y pico, en torno a García Márquez. Sí, todo un hallazgo. Pero en este caso, Juan Gustavo, te llamamos por tu costado más íntimo, si se quiere, la poesía. El primer libro uruguayo, creo yo te voy a preguntar, acaba de salir, Poesía, Última Trinchera, Juan Gustavo Cobo Borda, en un libro bellísimo de Maca, de Yaugurú, esta editorial que dirige Macachín y que se caracteriza por unos bellos diseños. Maca en general intenta, creo yo, ¿no?, interpretar desde el diseño gráfico lo que es la poesía o lo que es la narrativa, y por eso sus libros son diferentes, todos están diseñados diferentes, como así como el contenido es diferente. En tu caso, Juan Gustavo Cobo Borda, hay dos cosas. Por un lado, una gran elegancia, una gran decantación, y por otro lado hay unos dibujitos adelante que son simpáticos, diría yo. Es verdad, el libro es una obra de arte y además es una comprensión de la poesía a partir de esos elementos como la tipografía, como los blancos, los espacios, y lo que ha hecho Maca y en esta edición de Yaguarú es la emoción de a los 66 años sentirme de nuevo como poeta joven que publica su primer libro a la distancia y solo con la fraternidad de la poesía, ¿no? Eso es algo asombroso hoy en día y me llena de gratitud y de emoción de ser también parte del Uruguay editorial, ¿no? Ajá. Juan Gustavo, te digo, no sé si lo sabes, Yaugurú es la editorial de Maca, significa Uruguay al revés. ¿Y cómo entraste en contacto con Maca? ¿Te puedo preguntar si lo conociste? ¿Cómo fue el contacto? Bueno, el contacto fue genial porque me dio una bolsa de sus libros cuando fui al Uruguay, invitado por Hugo Achúgar, y salí fascinado con esos objetos de arte que él ha hecho siempre, cada uno distinto a los otros. Y pasó el tiempo y se habló un poco de los poemas míos y todo eso, pero ahora Maca con gran tenacidad revivió todo el asunto y aquí me tienen tratando de no emocionarme mucho para poder hablar con cierta claridad, pero al mismo tiempo con las ganas de que se vean esos poemas en manos uruguayas y que se puedan leer en otro ámbito, en otro espacio, y que yo pueda a través de ustedes leer unas breves líneas, por ejemplo estas que dicen 5 sentidos.
A ver. Te hablaré con música, así tus ojos escucharán el asombro. Al saborear la fruta prohibida sentiremos cómo bajo la piel se palpan nubes, arroyos, lejanías. Exhalas el turbador perfume de la quiesencia consentida. Inventamos nuevos sentidos. Esta poesía, La Última Trinchera, que ha sacado Maca, me permite en cierto modo leer y compartir con los amigos uruguayos estos poemas y de esta forma abrir un diálogo en torno a cómo la poesía todavía resiste en toda América. Ese poema que leíste tiene una gran sensualidad. Hay otro, digamos, para antes de meternos en un costado que digamos que podía ser previsible antes de leerte, Juan Gustavo, porque vos sos un hombre de letras, sos un hombre de una gran erudición, entonces la literatura en sí mismo, la poesía en sí mismo, es un tema de tu poesía. Pero antes de meternos en esas partes, digamos, aledañas o esos berenjenales. En esos berenjenales. Eso iba a decir, no quise decir berenjenales, entonces empecé a decir otra cosa. Hay un poema que me impactó, y no por por la erudición y no por la elegancia, sino que me pareció bueno, me emocionó, entonces no se puede explicar una poesía, que es Huérfana de hijo y que está dedicada a Sandra Angulo. Me gustaría dos cosas. Una, que lo leyeras, a ver si a alguien de los amigos de La Máquina de Pensar le ocurre lo mismo que me pasó a mí. Me pareció muy fuerte, muy doloroso el poema, muy emocionante. Y por otro lado, no resisto a preguntarte, bueno, a Sandra Angulo, léelo y después te pregunto sobre el epígrafe, ¿a quién está dedicado? Ya, pues sí, es un poema, bueno, lo leo. Huérfana de hijo, la madre que ha padecido la muerte del hijo, renacerá al ver el nieto, viva imagen del padre. De Bogotá a Varsovia, inquieto, flaco, amante del fútbol y de épicos juegos guerreros con el rey Arturo. Se asumen duelos y la piel inicia su ardua cicatrización. La rutina y el trabajo logran llevar el corazón apagado hasta el final del día. Pero en los sueños brotarán recuerdos que gimen y hacen llorar. Largo calvario entonces para mantener completo y vivo eso que entre mimos se resucita como hijo. El poema se lo puedo decir inmediatamente después de la lectura. Una antigua compañera en la Biblioteca Nacional, donde yo estuve varios años, vino su hija a tomar unas fotos aquí en medio de tantos libros, y hablando me dijo, y se hizo la asociación inmediata, que yo había nacido el 10 de octubre de 1948. Y de pronto ella dijo, mi hermano lo mataron en Varsovia por una moto manejada por un drogadicto, y lo mataron el 9 de octubre del año pasado. Y entonces de pronto hubo todo el electroshock entre las fechas. La antigua compañera de la biblioteca, encargada de una labor que es genial en asociación con los libros, y fíjate que estamos en el ámbito de Maca, que es la que hace las encuadernaciones en la biblioteca y que estudia esos temas. Y entonces ella se iba en esos días precisamente a Varsovia a visitar a la familia de su hijo, que había muerto por ese accidente, y a recorrer un poco esos lugares que ella no había vivido de esa ausencia. Y de pronto, con todas estas historias entrelazadas, surgió la imperiosa obligación del poema.
de cómo se acompaña la muerte, cómo una madre logra volver a resucitar el hijo dentro de sí misma, ¿no? Ujú. No, y en el nieto, ¿no? En este caso, a la veces, ¿no? En el poema parece que a través del nieto. El caso es que el hijo resucita precisamente porque tuvo un hijo con su compañera polaca, y ella, al ver el nieto, pues sintió el estremecimiento de que era el hijo cuando jugaba fútbol, cuando era pequeño. Claro, por eso pones amante del fútbol y de épicos juegos guerreros con el rey Arturo, que yo me imaginé también, bueno, en el PlayStation y esas cosas de videojuegos también, ¿no? Sí, no, y además está la cuestión que luego fue todavía más impresionante, que era el momento de ir al cementerio, y en ese cementerio se ponen como lámparas sobre las tumbas, como una lámpara que puede ser como la que usan los camioneros cuando se vara o tiene un accidente el camión, y ponen unas lámparas ahí para indicar que está el sitio. Entonces hay toda una asociación en esos mármoles negros, en esas lámparas, en el cielo reflejado, en ese mármol, bueno, toda una cantidad de cosas que solo la poesía puede asumir, ¿no? Claro. A mí igual, pensé al leerlo, digo, esto no podía ser la imaginación lírica del poeta, podía perfectamente construir una historia, pero dije, esto no... La imaginación lírica nos la dan los otros, ¿no? Claro, exacto, sí. Ellos son los que nos dan las cosas, nosotros solo tratamos de traducirlas un poco. Exacto, sí, constituir con ellos una pieza. Juan Gustavo Coboborda, te voy a pedir que aguardes un momento en línea, vamos a hacer una pausa y después seguimos conversando sobre poesía, Última Trinchera, este libro del colombiano Juan Gustavo Coboborda, que acaba de ser editado aquí en Uruguay por Yaugut. Seguimos aquí, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando vía telefónica. Allá del otro lado de una Bogotá lluviosa está el poeta colombiano Juan Gustavo Coboborda. Estamos hablando de este libro llamado Poesía, Última Trinchera, editado por Yaugurú aquí en Montevideo. Juan Gustavo, hablamos en el anterior bloque de que de alguna forma surgen las historias, como en este caso de esta madre que, huérfana de hijo, resucita a su hijo a través de su nieto, ¿no? Y se va de alguna forma cicatrizando, pero a la vez se va alargando el calvario también, porque se cicatriza la herida, pero para mantener completo y vivo eso que entre mimos se resucita como un hijo. Y la muerte atraviesa algunos de estos poemas. La muerte está viva, decís en uno de los poemas. En otro que me llamó la atención, la palabra es la casa del ser. Lo que hay ahí es como una especie de raconto o de... Pensé, Juan Gustavo, el poeta, toma la agenda y va mencionando las ausencias, los poetas que ya se fueron, y va dando sus teléfonos. Pasa a todos, ¿no? ¿Cómo? Es algo que nos pasa a todos, quizás en un momento dado, cuando pasa uno a limpio una agenda, va quedando aterrado de que están los teléfonos de gente que ya no existe. Me pasó en un momento dado con el gran poeta chileno Gonzalo Rojas, que tenía su teléfono de la casa que él tenía en el interior de Chile, donde hacía gimnasia en un árbol en medio de ríos caudalosos y entre piedras que pasaban cerca de él. Y de pronto empecé a revisar y fue tremendo, porque iba encontrando otros teléfonos a los cuales ya no podía llamar, que era el caso de Carlos Monsiváis en México, que siempre estaba rodeado de gatos, y de películas de Tongolele y ese tipo de cosas. Entonces traté de hacer un poema sobre los teléfonos de los poetas, y de pronto fui viendo que iba más allá de los que yo conocía personalmente, y que era el caso que también me impactó mucho, que fue el caso, por ejemplo, del apartamento de Octavio Paz en México, que yo estuve en una ocasión allá y vi que estaba lleno de gatos, y al poco tiempo supe que el apartamento se había incendiado, que se habían quemado unas telas tántricas que él había mostrado, que se habían quemado ediciones de Bretón que le había dedicado,
y luego pensé que habían sido los gatos los que habían arañado los cables o habían alterado los sitios donde se enchufaban las cosas y que eso había provocado el incendio. Pero luego me hizo más gracia recordar, por ejemplo, el hecho de que el estudio inolvidable de André Breton, donde estaban los cuadros célebres de Quirico y las máscaras y todo eso, se había preservado aparentemente en el Museo Pompidou en una caja de cristal. Y dije, caray, esa sí es la broma perfecta de Marcel Duchamp, de encerrar a Breton en una caja de cristal con todos sus objetos. Entonces hay que llamar a los amigos vivos o muertos de hace tantos años y romper las cajas de cristal y volver a revisar las bibliotecas y saber que a Neruda le encantaban los poemas de Gerardo de Nerval y tenía como 20 ediciones de Nerval. Entonces eso me alegró mucho, porque como todos somos cleptómanos de bibliotecas ajenas y somos chismosos de lo que leen los maestros, entonces no hay nada mejor que llamar por teléfono aunque ya no puedan contestar. Ajá. Y hay una especie también de, si se quiere, digamos, de ubisum, de dónde están, en la pregunta, ¿podremos edificar de nuevo la casa de la poesía? Si la estufa no prende, los calentadores oxidados expelen un agua turbia y los vestidos en el closet se apolillan. ¿Quién abrirá de nuevo los libros, tantas ediciones de Nerval que coleccionaba Neruda, para levantar una vez más la casa de la poesía? La palabra es la casa del... Eso es lo que hace Yaguarú, ¿no? Yaugurú, Yaguarú, es Yaugurú, que es Uruguay al revés, exactamente. Y bueno, básicamente también pensé que era la agenda de Juan Gustavo Cobo Borda, pero también estaba un paseo por sus fantasmas y por sus autores predilectos, porque aquí, sin mencionarlo, estás hablando también de Borges, ¿no? Charcas y Maipú. Ah, sí, pero eso es lo lindo de Borges, que tenía todos esos títulos honoris causa que le dieron, los tenía en una papelera. O sea que cuando uno llegaba al apartamento de Charcas y Maipú, entrando ahí a donde era su cuarto, había una papelera, y ahí estaban montones de los tubos con los diplomas que le habían entregado, no sé, bueno, desde Grecia hasta Inglaterra y Estados Unidos, y ahí estaban los honoris causa. Entonces me parece que las papeleras para guardar honoris causa es un bello mensaje de Borges. Ajá. Después tenés otra poesía, otra línea, digamos, que tiene que ver obviamente con los libros y que tiene que ver con la vida, ya no tanto con la muerte. Poesía y naturaleza, relaciones oblicuas. Es un poema largo, pero aquí hay un poeta, Juan Carlos Macedo, un poeta uruguayo, que escribió un solo libro, ¿no? Es que escribió siempre el mismo libro, Durar, 3 veces le puso el mismo título. Y él decía una frase que digo que no es una gran frase, que decía que en poesía bastaría con poder dar con un verso, crear un verso memorable para ya cumplir la función, la tarea, el destino de un poeta, ¿no? Y a mí aquí me llama... Sí, y lo que tiene... Sí. Uno que hace, lo que resta, como ya lo dijo Gottfried Benn, de toda una vida dedicada a la poesía, son 4 o 5 poemas. Por eso, en alguna forma, ese poema que mencionas, Poesía y Naturaleza, tiene que ver un poco también con la imposibilidad de la palabra hoy en día de mantener viva una naturaleza que la van destrozando, que la van arrasando, como ha pasado aquí en Colombia con la minería, como ha pasado en el Amazonas de esa forma tan depredadora. Pero al mismo tiempo hay que seguir dando la batalla. Por ejemplo, en esta página web que hace gente amiga, que es www.coboborda.org, trato de escribir sobre los libros que estoy leyendo, trato de escribir sobre pintura, trato de publicar un poema sobre Casanova, o trato de publicar un poema sobre un joven Erasmo de Rotterdam que descubrí feliz el otro día, que lo que más le gustaba era ir a Venecia a corregir pruebas
en la imprenta de Aldo Manusio, Ah, con Manusio. lo cual le hago un homenaje a Maca, Ujú. que será nuestro Aldo Manusio del siglo XXI. Bueno, es alguien que sé que Maca lo admira, y de hecho a Manucio creo que la primera vez que lo escuché hablar fue precisamente de boca de Maca en un libro que él tenía sobre tipografía. Cobo Borda, voy a aclarar algo para los amigos que nos están escuchando, se escribe las dos veces con B larga, y coboborda.org, ahí va a un extenso, esa página web donde realmente hay muy buen material. Pero en este poema, Poesía y Naturaleza, hay dos versos. Me gustaría rescatar un verso que me llamó la atención, y yo los libros de Maca los tengo en mi casa y no los suelo abrir, pero no los toco. En este caso lo rayé con una lapicera y puse este verso que me llamó mucho la atención, que dice, es muy sencillo, dice: el arte es un sueño que embellece la tierra. Me Ah, pareció... sí, sí. Es sobre eso. Nunca he sido profesor, pero el profesor que está explicando poesía, que está explicando teorías estéticas, de pronto llega un momento de tedio, de esterilidad, donde los alumnos a las 1:30 de la tarde están todos dormidos, pero de pronto ahí brota la poesía, a pesar de lo difícil que es la pedagogía adormecedora, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, pero ese verso me pareció notable. El arte es un sueño que embellece la tierra. Lo voto y lo suscribo con las dos manos. Y el otro son tres versos que me llamó la atención por la observación, ¿no? El tema de lo que lo vivimos nosotros, ¿no? Todos, yo creo que todos lo vivimos. El tema de lo que es la realidad y lo que es el cine, ¿no? Nuestros sueños, nuestra visión también está imbuida de las imágenes que consumimos, y después está la vida, la realidad. Y vos escribís lo siguiente: todo sospechosamente cinematográfico, pero la realidad, carente de brillo, aspira a la inmortalidad de una fotografía. Sí, sí, porque es como un poco lo que queda nada más, ¿no? Y quizás por eso hoy hacemos tanto énfasis en eso de tomarnos fotos, a ver si nuestra irrealidad se concreta en alguna cosa más o menos molecular y gris que se expande ahí sobre el papel. Sí, la fotografía y el cine han sido fundamentales para toda nuestra generación en toda América. Pero Juan Gustavo, yo yo creo que va más allá, ¿eh? Yo creo que este verso te salió con unas profundidades que creo que ni vos mismo sospechás, porque también pensé que el cine va de alguna forma moldeando las imágenes, nuestra sensibilidad, y cuando vemos la realidad, cuando vemos algo que realmente nos sorprende, bueno, eso está aspirando a ser una fotografía. Sí, sí, hay una forma, ¿no? Una forma desesperada y agónica de buscar una cierta perdurabilidad, o más que eso, de comunicarse, ¿no? De hablarse, de lanzar un mensaje, una señal, como a través de esta conversación, a través del libro de Maca, a través de tantas cosas que nos unen, ¿no? ¿Por qué yo escribo un poema sobre Onetti? Porque si no sé si lo conocí alguna vez allá en las Islas Canarias, porque si me pasé la vida leyendo libros de Onetti, quedando marcado junto a cadáveres, por la vida breve, pero creo que debo leer un poco del poema mío sobre Onetti, que habla y abre el libro de Maca. Bueno, léelo, y digamos ese sería el final, digamos, de esta charla, porque nos están haciendo señas ahora. Después tenés otro poema que te quiero felicitar nada más, es el de el poeta cubano Gastón Baquero. Te quiero felicitar porque me pareció notable. Ese es un viejo maravilloso. No lo conozco a era un Gastón, brujo. no lo conozco, pero me parece... Léelo, es maravilloso, pero ahora leo El acosado animal. Dale, dedicado a Netti. Cada cierto tiempo se me aparece. El escenario es el mismo. Un astroso apartamento en Montevideo, una cama manchada por la ceniza del cigarrillo. Allí un hombre viejo apura pequeños sorbos, un vaso de vino, y llena con parsimoniosa letra de escolar grandes cuadernos. Luego vacía la botella, arroja todo debajo
debajo de la cama y escucha tangos hasta el amanecer. Su voz gangosa se confunde en ocasiones con la del cantante, que bien puede ser Gardel. Sueña infatigable con una ciudad al otro lado del río. Sueña pacientemente y con fervor de iluminado plazas, calles, una iglesia y un burdel. Esto, como es obvio, le aburre en ocasiones a muerte, y por la penumbra del bar asoma su figura ligeramente encorvada. Sombra entre sombras le habla un bulto femenino de la inacabable suma de desastres que es toda novela, máxime si la escribe él. Sin embargo, se recobra y sonríe acariciándole la mano. Es entonces cuando palpamos a nuestro lado su acesante respiración. Larsen u Onetti, no sé bien. Solo que él prefiere llamarse Philip Marlowe y desaparecer así de golpe en la oscuridad. Excelente, excelente, excelente. Juan Gustavo Cobo Borda, poesía Última Trinchera. Pablo, entonces una próxima cita, pongámonos para dentro de otros meses. Para seguir leyendo los poemas de Juan Gustavo Cobo Borda, me quedé fascinado con el de Gastón Baquero, lo vamos a leer. ¿O sabés qué te vamos a pedir? Mejor, Juan Gustavo, es que vos dime. Allá en Colombia, en Bogotá, te grabes 10 poemas, 10 minutos, unos 14 minutos de poesía tuya, y después nos los envías por correo electrónico y nosotros lo pasamos aquí en un bloque que tenemos específico para poetas y para narradores. ¿Te parece? Gracias, Pablo. Un abrazo grande, che. Gracias, y gracias a Uruguay por esta obra de arte que hizo Maca, de amistad y de poesía. Amigos, ahora en el tercer bloque de La Máquina de Pensar, un poco terminando esta semana, le vamos a dar la bienvenida a Graciela Franco y María del Carmen González. ¿Cómo están las dos? Muy bien. Graciela Franco estuvo hace poco hablando de su libro sobre Armonía Somers y sobre Clara Silva, pero ahora vienen en el papel de Rebeca Linke, ¿no? Las dos editoras, ¿no? ¿Por qué? Porque mañana se va a presentar un libro yo creo que importante, un libro interesante para Uruguay, porque es el primer libro de asedios críticos, ¿no? De artículos críticos sobre la obra de Mario Lebrero, ¿no? Esto va a ser mañana a las 19 horas. A las 19 horas en el Centro Cultural de España. En la cafetería. En la cafetería. ¿Y cómo fue que se les ocurrió? ¿Por qué el proyecto este? ¿Por qué hacer de artículos críticos? Bueno, nosotros empezamos a... la editorial tiene una línea de trabajos críticos, y habíamos pensado que sería interesante recogernos artículos acerca de Mario Lebrero, un poco que estaban un poco dispersos y que no había una edición que los reuniera. Y además, y ahí se nos ocurrió convocar también a nuevos autores que escribieran o que nos mandaran aquello que habían escrito y hacer una selección. Sí, también un poco provocar también para que escriban, ¿no? En ese sentido, o sea, no solamente juntar artículos de otros países, que hay que decirlo, ¿no? Hay hay dos chilenos, hay un chileno, 2 argentinos, un brasilero, y el resto son uruguayos. Son 15 autores que recogimos. Está muy bien para dar un poco la perspectiva de más internacional también. Exacto, ¿no? Latinoamericano por lo menos. En otro momento nos dedicaremos a los europeos y a los yanquis. Sí, porque es un autor que digo que va creciendo muy Exacto. mucho. Claro, ya tiene una proyección internacional. Y quiero decir acá públicamente que tuvieron la deferencia de invitarme a mí también. Por supuesto. Soy uno de los 15 que también presenté un artículo y obviamente ustedes lo leían y después que obviamente había una decantación también. Exactamente, hacíamos una selección de los mejores trabajos, y yo quería decir que se nos ocurrió también la idea porque el tema es que Lebrero se ha convertido en una especie de moda, ¿verdad? Es decir, citábamos en el prólogo a Jesús Montoya, que dice que a Lebrero le falló el marketing porque parece que no fue reconocido en su momento, pero
yo digo que no le falló el marketing, sino que se le atrasó el marketing. Ah, se le atrasó. Y entonces ahora vino una especie de, Sí, de compensación. De puede compensación, ser, sí. exactamente. A veces también supongo yo que son contextos, ¿no? Son contextos de recepción de la obra, ¿no? Es decir, exactamente. María del Carmen, digo, cuando vos hiciste tu libro sobre Felisberto Hernández, si algo quedó claro, que en ese momento de que Felisberto estaba creando, no había un contexto, digamos, apropiado o que encajara con esa novedad, digamos. Sí, a veces la obra, que una vez conversamos acá contigo sobre ese tema, y creo que con Lebrero también pasó un poco lo mismo, pasado, sí. digamos, en otro contexto y en otra situación, y quizá por otras razones. Ah, ¿no? sin duda, que es por otras razones, claro, sí. Sí, yo le hablábamos fuera de micrófono cuando estuvo Graciela Franco, y decía un detalle que quizás fuera muy menor, pero en los 90 Elio Gandolfo había escrito un artículo que decía que, ahora había escrito un artículo diciendo que en los 90 no se podía usar la palabra espíritu para hablar de literatura, ¿no? Porque había una especie de herencia positivista, ¿no? En los 80, los 90, y digamos en el siglo XXI eso manifiestamente ha cambiado, ¿no? Digo, pongo una cosa mínima porque no es que tampoco la obra de Lebrero se basa en el espíritu o algo así, pero en su discurso estaba bastante presente. Sí, hay una búsqueda, una búsqueda de algo espiritual que quizás sí, en los 60 no fuese, digamos, como nosotros planteamos allí en el prólogo, había otras urgencias y otras temáticas. Exacto, sí, políticas más importantes, sí, más acuciantes, más de orden social. Y él, por ejemplo, se plantea en algún momento en una entrevista, decía que era un religioso sin religión, por ejemplo. Entonces, lo cual era más difícil de encasillar, por ejemplo, lo que sé, ¿no? Sí, tampoco estaba amparado, digamos, en ningún sistema, digamos, eso también a veces también hace más dificultoso que sea aceptado, ¿no? Digamos, eso es solamente por poner una faceta, ¿no? Puede haber 150, digamos, también el hecho de buscar la distintos formatos, ¿no? El hecho de buscar el folletín o buscar el humor, todo eso, había una división de la literatura que muchas veces no incluía eso o era muy periférico eso, ¿no? Sí, sobre todo también el elemento autobiográfico, digamos, el hecho de la postura autobiográfica y desde el yo, ¿no? Digamos, el escribir desde el yo. Escribir desde el yo, la parte esta espiritual, digamos, quizás de alguna forma encaja o conecta mucho más con el siglo XXI. Sí, claro, con el mundo posmoderno, digamos. Exactamente, claro. con una evolución. Sí, no porque antes no hubiera habido también autobiografía, pero evidentemente la generación del 45 y aún la del 60 me parece que no aceptaban en este país, por lo menos, lo autobiográfico como literario. Sí, o por lo menos no se pensaba que fuera algo central a destacar. Exacto. El mismo hecho que en Uruguay, por ejemplo, no había grandes biografías, digamos, escritores que se dedicaban a hacer biografías de otros, ¿no? La idea de que solo la obra y bueno, también somos pocos los uruguayos, capaz que hay algo de... Y el tema político también, ¿no? Es decir, en los 60, cuando empieza a escribir Mario Lebrero, no había tiempo para el yo. Claro. O por lo menos eso era lo que se concebía. Había tiempo para una literatura comprometida o para una literatura por lo menos realista. Y él llega a un realismo que según Pablo Roca es el realismo introspectivo. Sí, interior, sí. Que era un poco diferente al resto. Sí. Yo lo pondría en la misma línea así que Felisberto, y ya lo hizo mucho antes que yo, el propio Ángel Rama, que justamente lo pone en la línea de los raros, en aquel famoso artículo sobre 100 años de raros. Aquí 100 años de raros. Ubica a Felisberto, a Armonía Somers y a Lebrero. Sí. Es una corriente esa que aparentemente también ha ido como obteniendo mayor aceptación a nivel internacional, ¿no? Si pensamos en esos tres nombres, Felisberto, por lo menos, Armonía, quizás un poco menos Armonía, pero en Buenos Aires también se lo están viendo. Marosa Di Giorgio, por ejemplo, y Lebrero podían estar dentro de esa cuestión que en su momento, cuando lo planteó Rama, parecía algo periférico o algo que iba muy subterráneo, ¿no? Claro. Quizás ahora sea algo más central. Sí, hay más teoría, además, acerca de ese tema, ¿no? Y se sabe que no es un fenómeno, que no fue un fenómeno solamente del Uruguay o de los uruguayos, sino a nivel latinoamericano también se dio toda una corriente
quizás se pueda pensar más allá también de Latinoamérica, digamos. Siempre hay escritores que se salen de ciertas líneas Claro. hegemónicas Claro. dadas en determinado momento. Y también el hecho de que, bueno, no hay antecedentes y tampoco generan una escuela. Claro, digamos, claro. Mirá, y aparte, digo, tiene que ver con los contextos, digamos, ¿no? Digamos que eso es más difícil de saber por qué el marketing digamos que no, en realidad no es algo planeado, ¿no? Sino que empieza a tener cada vez mayor éxito. Una vez hablando con un catedrático de una universidad de San Pablo, de Brasil, bueno, estábamos hablando de otra cosa y bueno, le planteé qué era lo que más... cuál sería la línea que predominaba en los últimos 10 años en Brasil. Y digo, siendo muy esquemático, de la misma forma que en los 90 se hablaba de la novela histórica, bueno, a ver qué. Y él me decía, no, es muy vaga mi pregunta. Me dice, no, yo te la puedo contestar perfectamente. En el siglo XXI, a partir del 2005, ese para acá, es la autoficción. Y era en Brasil, y él nunca había oído hablar de Lebrero. Sí, claro. Entonces el Lebrero eso lo venía generando de antes y también pega en su literatura en un momento que a nivel internacional se da, ¿no? Se está dando, hay una aceptación y hay una promoción también de ese tipo de literatura, ¿no? De autobiográfico o autoficción. Sería más correcto hablar de autoficción, ¿no? Y que de alguna forma responde o contesta pulsiones o necesidades de los lectores, ¿no? Porque esto también es así, esto no lo empujan ni los críticos ni el aparato académico. A veces ayudan. Puede ayudar, pero por o supuesto. puede ir atrasado, digamos. También. Pero no es algo que se pueda imponer, digamos, ¿no? Digamos. Sí, expresan, digamos, son escritores que de alguna manera, sin proponérselo, están expresando una sensibilidad de época también, claro, ¿no? puede ser, sí, puede ser. O una parte. Yo la otra vez decía, el tema de los esquemas de generaciones, que a veces tenemos nosotros demasiado arraigados, demasiado estipulados. Ponía un ejemplo para mí que me parece que es que pensé hay dos escritores que nacieron en Montevideo, que nacieron en 1940, que empezaron a publicar en los 60, que los dos aparte hacían dibujos y dibujaban y tenían los dos seudónimos, y los dos eligieron para su nombre artístico, digamos, para su nombre de literario, su nombre de pluma, llamarse con el apellido de la madre, los dos, ¿no? Y uno de ellos es Mario Lebrero, que nació en 1940, y otro que nació en 1940 es Eduardo Galeano. Y sin embargo no tienen nada que ver, y es un corte, y me acordé de eso cuando decías vos que en los 60 empezó a primar la cuestión más colectiva, política, no el yo, digamos, ¿no? Aunque también Eduardo Galeano se podría decir que los días y amor no solo eso, hay una cuestión muy muy íntima no también, solo eso, ¿no? es decir, él interpreta todo, aún la historia latinoamericana, de una manera bastante personal, ¿no? Es pero igual bastante narcisista su literatura. Pero igual tenía ese discurso más colectivo, global, versus alguien que había nacido el mismo año, en la misma ciudad, todo eso, ¿no? Y si trasladamos eso a la llamada generación del centenario, y tenemos también un caso parecido, no por el uso del nombre, pero si tomas, por ejemplo a Felisberto y Espínola, pertenecen a la misma generación y no tienen nada que ver, y nacieron en la misma época, vivieron en la misma época, ¿no? Sí. Esas son como que cosas que nos ayudan a poder entender o a clasificar, pero a veces se exagera, me parece. Y a romper con el criterio generacional en ese sentido tan se cerrado, exagera, ¿no? me parece a veces un poco. Pero bueno, el caso de Lebrero es precisamente, yo te contaba, creo que fue a Graciela que le contaba cuando hicimos la mesa luminosa en el Centro Cultural de España, Elena Corberini planteó de que no se da tanto, ella dijo una de las razones por las cuales no se daba tanto Lebrero, la literatura de Lebrero en los liceos, era porque los profesores no tenían material crítico para ayudarse, porque realmente no hay mucha crítica en torno a Lebrero, ¿no? Esto vendría a llenar un espacio. Por lo menos no es tan popular, digamos, porque hay estudios y que se pueden encontrar incluso en internet, pero es más difícil también, me parece. Es una mirada, es un autor justamente raro, difícil, hermético en algunos casos, y eso puede, a veces los profesores de literatura somos un poco
haraganes. No nos ponemos a leer por nosotros el año mismos. pasado salió en Buenos Aires salió, ¿no? La máquina de pensar de en Mario, Mario, que es una recopilación de todos los artículos. Exacto. Más o menos Que hace hechos. Ezequiel Rosso. Sí, sí. Casa Ezequiel Rosso, Sí, sí, se lo coordina bárbaro. Sí, está muy bien. Está muy De bien. todas maneras, este libro puede ser un insumo, por supuesto, para Bueno, el profesor. por eso mismo, Claro. Casa del Hebrero, a mí lo que me sorprendió del libro es que es muy entretenido, por ejemplo. Sí, me pareció, y me Claro. pareció que era muy distinto los enfoques también. Eso te Exactamente. iba a decir, ¿no? En ese sentido se digamos, cumplió con lo que nos propusimos. Claro, nos ¿no? propusimos eso, variedad de enfoques, y eso se logró, ¿no? Ujú. Claro, hay enfoques, pues digo, esto lo vamos a presentar mañana en el Centro Cultural de España, pero hay enfoques que son estrictamente teórico-académicos, ¿no? Digamos, de lo que sería la Universidad de la República, a otros que son más bien testimoniales, ¿no? Digamos, Testimoniales, hay una psicoanalista que también sí, testimonia sí, de alguna manera sí, su, el humor, los efectos sí, sí. de El humor, leer sí, sí, al sí, hebreo, sí. y el humor en particular, Ujú, ujú. pero digo que desde otra disciplina que no Claro. tiene nada que ver. Sí, 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 Y bueno, y hay estudios, hay un estudio muy interesante que es el de brasilero, Ujú. Joe Sobre los Castro, muertos, ¿no? Joe sobre los César. muertos, Ujú. pero especialmente una especie de crítica a la crítica, Ujú. en tanto que digamos, propone una lectura que no pretenda totalizar toda la obra en su interpretación. Sí, sí, él va como dice de la fisiología, algo así, ¿no? Sí, Digamos, como que va. sí, pero habla, digamos, de un afán menos ambicioso, Claro, claro. de totalizar la lectura Lo del que hebreo está, en lo que cada está libro. claro que todavía no hay una lectura acabada o global que incluya, que logre explicar toda la obra del hebrero, Exacto. ¿no? Eso me parece que está claro, ¿no? O sea, que es un poco un enigma, que es lo que pasa con los artistas cuando presentan algo a la sociedad muy diferente. A la sociedad le cuesta asimilarlo. Cuando lo entiende un poco, ahí lo asimila, ¿no? La sociedad. Sí, no sé qué hay de libro completo sobre el hebrero. Ujú. Digo, de un único autor. Ah, no. Bueno, está el Por de, eso. sí, el de Montoya. El de Montoya, Es el único, el de sí, Montoya, es que el único es libro un libro dedicado interesante, a sí. Mario Lebrero, sí. Exacto. Que la tercera parte tiene la biografía, que es muy interesante también, ¿no? Para entender. Pero digo, hay poca cosa en ese sentido. Sí, Más sí, bien sí, son sí, artículos. sí, sí, Hay sí. alguna tesis, ¿no? Sí, sí. Claro. Bueno, Esa La tesis de... la de Montoya se surgió con Claro, la eso. tesis. La de Olivera. de Y Jorge la Olivera, de Jorge Olivera, sí, sí. también es una tesis Ujú. doctoral. Y que Sí. también está aquí con un artículo. Sí, sí, yo te digo que, bueno, esto podemos hablar muchísimo del hebrero, ¿no? En caso, a mí me interesa mucho, pero digo, estuve leyendo, ayer terminé la biografía de Horacio Ferrer, Ajá. que Horacio Ferrer, tango, ¿no? Contemporáneo, no sé qué, Y ahora el hebrero. pero el hebrero, y eso no lo toma la biografía de Ferrer, Ujú. estuvo con Horacio Ferrer en el Club de la Guardia Nueva, y él lo Ajá. dice en varias entrevistas, y dice que a él le dijo Horacio Ferrer, vos tenés que hacer un periódico mural, y él estaba ahí con Menchí Sabat, no sé qué. Entonces se dan esas divisiones, Lebrero para la literatura y Ferrer para el tango, y el lunes voy a hablar con el biógrafo, y no lo incluye, digamos, no, Claro. y habló con mucha gente. ¿Me explico? Sí, Entonces, sí. Y sin embargo uno ve a Horacio Ferrer y es un surrealista el hombre también. Pero claro. Y ahí está la algunas de sus conexión. composiciones, Y ahí está la pero, conexión. claro. Bueno, mañana amigos están invitados, esto es para entrada libre para todo el mundo, esto es en el Centro Cultural de España a las 19 horas en la cafetería, vamos a varios, Vamos ¿no? a estar Sí. varios. Casa del Hebrero, asedios críticos a la obra de Mario Lebrero, editado por Rebeca Linke, están todos invitados, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Muchas gracias a ti. Buenas noches. Amigos, se terminó La Máquina, el lunes continuamos a partir de las 20 horas, que lo pasen muy, pero muy bien este fin de semana.